Ahí empecé a grabar acá en mi computadora. Ya, Karina, partamos nomás, por favor. Muy buenos días. El Instituto de Bioética de la Facultad de Medicina de la Universidad Finisterre les da la más cordial bienvenida a nuestra clase magistral número 33, que en esta oportunidad tratará el tema de salud mental e investigación, desafíos regulatorios, que estará a cargo de la abogada María Angélica Sotomayor. Para iniciar, le doy la palabra a nuestro director Manuel Santos, quien dará palabras de bienvenida. Muy buenos días a todos y todas las personas que se han interesado en esta clase magistral. Estamos muy contentos de haber llegado ya a la 32 clase magistral sobre distintos temas, y el tema que nos aboca hoy día es un tema extraordinariamente importante para nuestro país, que es sobre salud mental y la investigación. Y esto puede servir, este seminario, para hacer discusiones en los distintos institutos y universidades donde se realiza investigación con personas, ya sea investigación biomédica, social o formativa, educacional. Y así que les damos la más cordial bienvenida a todas y todos los participantes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por sus palabras. Les presento entonces a María Angélica Sotomayor. Ella es abogada, licenciada en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Chile, magíster en Derecho en Seguridad Social también por la Universidad de Chile, experta en Derecho Sanitario y Bioética, miembro del Comité de Ética de Investigación de nuestra Casa de Estudios, miembro del Comité Institucional de la Universidad de Santiago de Chile, USACH, miembro del Comité de Ética de Investigación del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, miembro del Comité de Ética e Investigación de la Clínica Bradford Hill, miembro del Comité de Ética Asistencial del Hospital Roberto del Río, así como del CESFAM Cristo Vive. También ha sido miembro de la Comisión Ministerial de Ética en Investigación en Salud y del Comité de Ética de CONICYT. Asimismo, ha sido docente invitada del programa de Magíster de Bioética de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, así como del programa de Bioética para residentes de la Universidad de Santiago de Chile, y cuenta con múltiples publicaciones en el área. Bienvenida, María Angélica, y gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días a todas y a todos. Lo primero que debo hacer es agradecer tan atenta presentación, agradecer a los anfitriones, al doctor Manuel Santos, director del Instituto de Bioética de la Universidad Finisterre, y a todos los asistentes, y además a los cuales respecto a los cuales voy a invocar además su paciencia, ¿ya? Bueno, para mí es un honor, digamos, estar en este momento, en esta condición, y digamos, la idea es que de alguna manera podamos plantear algunos temas, digamos, ideas respecto del tema. Por supuesto que el tema no se agota en esta modesta exposición que voy a hacer hoy día. Yo creo que tampoco voy a decir cosas originales, ¿ah? Mucho se ha dicho sobre el tema. La idea es decirlo de un modo que, digamos, de alguna manera podamos concluir algo al final de esta jornada o en la jornada siguiente, porque como decía el doctor Santos, la idea es que esto, digamos, esta conversación continúe, porque son temas abiertos. La otra cosa es que, digamos, alguien me dijo, oye, que la charla por favor no sea muy jurídica. El tema es de que nosotros cuando estamos en materias que son derecho, y en este caso de bioderecho, debemos enfrentar los temas regulatorios, y los temas regulatorios se enfrentan con la norma a la vista. Ahora, la idea es que en estos temas y en la conjunción que hay entre el bioderecho y la bioética, en la bioética alcancen una autonomía y una entidad tal que todos, cuando nos refiramos al tema, tengamos presente que hay una regulación, pero que no es lo principal. Recordemos que en la bioética el método es un método deliberativo, en tanto que en el derecho el método es prescriptivo. Por lo tanto,
el tratamiento bioético de los temas enriquece los temas, ¿ah? No los empobrece. Sin embargo, no puede faltar el factor regulatorio, ¿no? Así que, así por ejemplo, quiero poner algún ejemplo. Cuando nosotros hablamos de derechos y derechos del paciente, no necesitamos ir a la norma. Cuando nosotros hablamos de privacidad, todos tenemos en mente lo que es la privacidad. No necesitamos ir a la ley de protección de la vida privada. Cuando hablamos de la ficha clínica, todos sabemos que la ficha clínica no puede andar como andaba antes, ¿no es cierto?, en una camilla por los pasillos de un hospital. El tratamiento de la ficha clínica es un tratamiento, digamos, privado, solo al cual tienen acceso determinadas personas. Pero todo eso ya lo tenemos internalizado, o sea, lo ético con el bioderecho se internalizó y quedó de tal modo en nuestra mente que ya no necesitamos tener a la vista la norma. Entonces, en esta etapa, por lo menos, y en el tema que nos ocupa, a mí me gustaría mucho que llegáramos a una concepción de la investigación en personas con un problema de salud mental, ¿no es cierto? También pensándolo y con la solución puesta en la bioética, no en la norma jurídica, que como nosotros sabemos en este caso incluso es una norma compleja. Adelante, por favor, Jimmy. Karina. Bueno, nosotros tenemos que, yo he puesto esta diapositiva porque la historia de la humanidad nos cuenta determinadas vergüenzas que han ocurrido, hechos vergonzosos, ¿ya? Y en este, por ejemplo, dice, para llevar a cabo unos experimentos con una nueva droga soporífera, agradeceríamos, esto es una nota que se manda desde una farmacéutica a la persona que estaba a cargo de Auschwitz. Para llevar a cabo unos experimentos con una nueva droga soporífera, agradeceríamos nos proporcionaran una cierta cantidad de mujeres. Hemos recibido su respuesta, pero consideramos excesivo el precio de 200 marcos por mujer. Proponemos no pagar más de 170 marcos por cabeza. Si llegamos a un acuerdo, tomaremos posesión de las mujeres. Necesitamos más o menos unas 150. Recibido el pedido de 150 mujeres, este es en otro momento. A pesar de su delgadez y su debilidad, se los encontró satisfactorias. Se les aplicaron los test. Murieron todos los sujetos. En breve entraremos en contacto con ustedes sobre un nuevo cargamento. O sea, esto no puede haber nota más horrible y por eso lo he puesto, porque, digamos, esto es una cosa que ocurrió, una cosa histórica que está citado en la cita que aparece. La idea es que hechos como estos no ocurran. En realidad, la historia de la investigación científica nos da cuenta de otros atropellos que han ocurrido a lo largo de la historia, ¿ya? De la historia reciente, estoy hablando posterior a la Segunda Guerra Mundial, e incluso en el siglo que nos encontramos hoy en día. La idea entonces es que estos hechos no se produzcan nuevamente. Adelante. Bueno, nosotros vivimos en un sistema, digamos, concluida la Segunda Guerra Mundial, nosotros se conviene en la comunidad internacional en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Declaración. Voy a hacer énfasis cuando es declaración, porque las declaraciones son orientadoras, constituyen aquello que se llama soft law, frente a los pactos, tratados o convenciones que contienen normas que son vinculantes. Entonces, Chile es parte del derecho internacional de los derechos humanos, ¿ya? Y eso está dicho en nuestra Constitución Política en el artículo 5. Dice que el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, que son los derechos humanos. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes. Recuerdo a ustedes que para que tengan vigencia en Chile los tratados, las convenciones, digamos, pactos, tratados o convenciones, tienen que ser ratificadas por el Parlamento en un trámite que es muy parecido al de aprobación de una ley, ¿ya? Y solo en ese momento empieza su vigencia en Chile. Les decía entonces que la Declaración Universal de Derechos Humanos, que fue el origen de las Naciones Unidas, ¿no es cierto? Antes existían las Sociedades de las Naciones,
dio entonces, cimentó los pasos para la cantidad de tratados que existen hoy día. Yo diría que los troncales son el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ambos pactos de Naciones Unidas del año 66, de los cuales Chile es parte. Recordemos que los derechos civiles y políticos son derechos de obtención del Estado, en tanto que los derechos económicos, sociales y culturales son derechos de prestación, deben ser implementados, sin perjuicio que sus normas pueden ser susceptibles de exigencia. ¿Ya? Entonces, en ese contexto, Chile tiene una cantidad de tratados, el último de los cuales, el de la tercera edad, y el inmediatamente anterior es el de las personas en situación de discapacidad. Y el tema actual, digamos, nos va un poco a provocar lo que vamos a ver más adelante. La siguiente, por favor. Bueno, entonces tenemos un sistema de derecho internacional de derechos humanos, tenemos la Constitución Política, como ya dije, estos pactos son dos pactos gemelos, digamos, que alcanzaron su vigencia en Chile ya hace bastantes años, ¿ya? Tenemos la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. Bueno, lo que pasa es que ratificado un tratado, viene la etapa de implementación por los estados de estos tratados. En el caso de Chile, en la Convención de Derechos de las Personas de Discapacidad, requirió la aprobación de una ley, ¿no es cierto?, que es la ley 20.422 sobre igualdad de oportunidades e inclusión social en personas con discapacidad. Esta Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad y en general los últimos tratados, digamos, que en el concierto internacional se han aprobado, hacen énfasis, por supuesto, lo principal es en el respeto a la dignidad de las personas, pero además de eso, hacen énfasis como el respeto a los derechos, como está basado, ¿no es cierto?, en el respeto de los derechos de las personas, y en este caso de las personas con discapacidad, lo que se busca es que las personas puedan, no obstante la discapacidad que les afecta, puedan ejercer la totalidad de sus derechos con la mayor autonomía posible. Incluso este tratado lo que contiene son normas que vienen a reforzar la capacidad de las personas para que puedan desempeñarse. Recordemos a ustedes que hoy día las personas con discapacidad incluso pueden ejercer el derecho a voto. ¿Ya? Bueno, en este contexto de los derechos humanos y libertades fundamentales, tenemos también la ley 20.120 sobre investigación científica en el ser humano, su genoma, y esta ley también prohíbe la clonación. Esta ley lo que viene a hacer, por una parte, a resguardar los derechos de las personas, ¿no es cierto?, y las libertades de las personas, pero además de eso viene a consagrar una libertad que es un derecho económico, social y cultural, que es el derecho a la creación científica, o libertad para investigar, que es la que corresponde a los investigadores. Tenemos también la ley 20.584, que es la ley de derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención de salud, que lo que viene a hacer, en el fondo, a concretar el derecho a atención sanitaria, que también es un derecho económico, social y cultural, contenido en el tratado del mismo nombre. Y la ley que nos ocupa hoy día, respecto al cual nosotros nos vamos a abocar a un tema particular, porque como ustedes comprenderán, todo esto es amplísimo a lo que me estoy refiriendo, que es la ley 21.331 del año 20.021, ¿no es cierto?, de reconocimiento y protección de los derechos de las personas en la atención de salud mental. Lo que viene a hacer esta ley es a consagrar también un catálogo de derechos, porque la ley 20.584, 20.584 derechos, lo que viene a hacer es a establecer un catálogo de derechos en la atención de salud. La ley sobre el reconocimiento y protección de los derechos de las personas en la atención de salud mental, también lo que viene a hacer es un catálogo de derechos respecto de estas personas. Adelante, por favor. Antes de eso, debo señalar que los tratados, ¿no es cierto?, los tratados de derechos humanos implican universalidad, indivisibilidad, interdependencia, interrelación de todos los derechos humanos. Por lo tanto, las normas de los derechos
derechos humanos hay que interpretarlas sobre la base del contexto de los derechos humanos, sobre la base, sobre las normas, los principios a los cuales me refería. La siguiente, por favor. Ya. Debo señalar que el sistema, entonces, tenemos nosotros una constitución política que hace aplicar los tratados, por lo tanto los tratados son normas vigentes en Chile en cuanto son ratificados por el país. ¿Ya? Ahora, ¿los tratados agotan las situaciones que pueden encontrarse respecto a personas? No, también existe otro orden de normas que son los que constituyen la soft law a la que me refería antes. Por ejemplo, decía la Declaración Universal de Derechos del Hombre, ¿no es cierto?, del año 48, y en la materia específica que nos compete a nosotros, que es la ética, la investigación, la bioética, también existen normas específicas que, no siendo tratadas, ¿no es cierto?, constituyen normativas que, siendo incluidas en normas legales nosotros, pasan a ser también normas vigentes. ¿Qué es lo que ocurre en Chile con el sistema normativo aplicable a la investigación biomédica en Chile? ¿No? De la ley 20.120. Aquí tenemos algunos cuerpos que ustedes los conocen. Tenemos el CINCI, la versión del año 2013, Fortaleza Brasil. Dice, la investigación en un grupo vulnerable solo se justifica si la investigación responde a necesidades o prioridades de salud de este grupo, y la investigación no puede realizarse con un grupo no vulnerable. Además, este grupo podrá beneficiarse de los conocimientos prácticos o intervenciones derivadas de la investigación. Este es el numeral 20 del CINCI. SIOMS, ya vamos a ver, dice otra cosa. Dice que hay que dar buenas razones para no incluir a estas personas en una investigación. Bueno, cuando el participante potencial sea incapaz de dar su consentimiento informado, el médico debe pedir el consentimiento informado al representante legal. Estas personas no deben ser incluidas en la investigación que no tenga posibilidad de beneficio para ellos, a menos que ésta tenga por objeto promover la salud del grupo representado por el participante, y esta investigación no puede realizarse en personas capaces de dar su consentimiento informado, y la investigación implica solo riesgo y costos mínimos. Esto está señalado en el numeral 28 del CINCI 2013. La siguiente, por favor. Ya. Sigue el CINCI en el numeral 30. La investigación a individuos que no son capaces física o mentalmente de otorgar consentimiento, por ejemplo, los pacientes inconscientes, se puede realizar solo si la condición física o mental que impide otorgar el consentimiento informado es una característica necesaria del grupo investigado. En estas circunstancias, el médico debe pedir el consentimiento informado al representante legal. Si dicho representante no está disponible o si no puede retrasar la investigación, el estudio puede llevarse a cabo sin consentimiento informado, siempre que las razones específicas para incluir a individuos con una enfermedad que no les permite otorgar consentimiento hayan sido estipuladas en el protocolo de investigación, debe ser considerado, y el estudio haya sido aprobado por un comité de ética de investigación. Si ustedes se fijan, las normas vienen dando preeminencia al rol que nos compete a nosotros como comité de investigación, rol que no podemos ni ética ni jurídicamente rehuir. El consentimiento para mantenerse en la investigación debe obtenerse a la brevedad posible del individuo o un representante legal. La siguiente, por favor. Ya les decía que también las normas SIOMS enfrentan el punto, y también les decía que cuando las normas vigentes nuestras legales hacen mención a esta soft law, por llamarlo de una manera que se entienda más claramente, estas normas pasan a ser derecho vigente en Chile. ¿Ya? Respecto a las personas y grupos vulnerables, SIOM dice, cuando se considera reclutar a personas y grupos vulnerables para una investigación, los investigadores y los comités de ética de la investigación deben asegurarse que existen protecciones específicas para salvaguardar los derechos y el bienestar de estas personas y grupos en la realización de la investigación. Entonces, la labor nuestra como comité estaba un poquito más grande antes, Karina, si puedes ponerlo. La labor de los comités es aplicar las prevenciones para proteger a las personas. Y si no, tienes que crearlas, tienes que establecer el mayor,
¿no? La anterior estaba, bueno. Entonces, dicen, los adultos, la anterior, por favor. La anterior. Ahí. Ya, estábamos en CIOPS. Los adultos que... decía entonces que cuando no están, no hay salvaguardias para proteger a los sujetos de investigación, corresponde a los comités establecerlas. Nuestra labor como miembros del comité es resguardar los derechos de las personas, ¿no es cierto?, y la integridad de los sujetos de investigación. Por lo tanto, tenemos que establecerlas. Bueno, los adultos que no tienen capacidad de dar consentimiento informado deben ser incluidos en una investigación relacionada con la salud, ¿ya? A menos que una buena razón científica justifique su exclusión. O sea, uno tiene que dar la razón científica que indica cuál es la exclusión. Como los adultos que no tienen capacidad de dar consentimiento informado tienen fisiología y necesidades de salud particulares, ameritan una consideración especial por parte de los investigadores y los comités de ética de la investigación. Al mismo tiempo, quizás no pueden proteger sus propios intereses debido a su falta de capacidad para dar un consentimiento informado. En consecuencia, se necesitan protecciones específicas para salvaguardar los derechos y el bienestar de estas personas en la investigación. Ese es el numeral 18 de CIOM. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a entrar entonces un poquito más en la ley que nos ocupa, porque el tema en el cual vamos a concluir, que es el artículo 28 de la Ley de Derechos y Deberes, fue modificado por la ley 21.331. ¿Ya? Esta ley, como elemento de interpretación de una norma, hay que ver la norma completa con los enunciados previos que de alguna manera están señalando cuál es el propósito de esa ley. En este caso, esta ley señala que la finalidad de la ley es reconocer y proteger los derechos fundamentales de las personas con enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual, en especial su derecho a la libertad personal, a la integridad física y psíquica, al cuidado sanitario y a la inclusión social y laboral. Persona con discapacidad psíquica o intelectual es aquella que, teniendo una o más deficiencias, sea por causas psíquicas o intelectuales, de carácter temporal o permanente, al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno, se ve impedida o restringida en su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Que, bueno, no voy a entrar, yo sé que aquí los profesionales del área de la salud mental formulan grandes críticas a esta ley, porque el enfrentamiento que hace de la salud mental y de lo que es enfermedad mental es un enfrentamiento poco feliz. Yo no voy a entrar en esa parte por dos razones, porque, digamos, no era el objetivo de la presentación, y además, porque, digamos, eso es un tema del legislador, es una falla del legislador. El legislador que no integró a cultores de la disciplina, en este caso de la salud mental, y que, digamos, ellos hicieron los enunciados probablemente en términos, digamos, no incorrectos, ¿ya? Aquí está el aporte que pueden hacer los expertos, y en nuestra área los aportes, el aporte que pueden hacer los bioticistas al enfrentamiento de los diferentes temas. Yo creo que los legisladores van a tener que irse acostumbrando a que deben escuchar a los bioticistas, a los expertos. Adelante, por favor. Bueno, el tema al cual estamos arribando, estamos como yendo hacia allá, es el tema de la investigación con personas con discapacidad psíquica o intelectual. El artículo 28 de la Ley de Derechos y Deberes original era un artículo que no nos gustaba, pero yo diría que era mejor que lo que tenemos hoy día. El artículo 28 decía, ninguna persona con discapacidad psíquica o intelectual que no pueda expresar su voluntad podrá participar en una investigación científica. Era una prohibición absoluta. En los casos en que se realice investigación científica con participación de personas con discapacidad psíquica o intelectual, que tuvieran la capacidad de manifestar su voluntad y que hayan dado consentimiento informado, además de la evaluación ético-científica, se requería la autorización de la autoridad sanitaria, el CEREMI.
además de la manifestación de la voluntad expresa de participar tanto de parte del paciente como de su representante legal. Bueno, digamos, esta norma ahuyentó mucho la investigación científica en el área, pero lo que heredamos yo creo que sigue en el fondo ahuyentando la investigación en el área. La siguiente, por favor. Ya, el artículo 28 vigente dice que no se podrá desarrollar investigación biomédica en adultos. Seguimos con, esta es una prohibición absoluta, que no sean capaces física o mentalmente expresar su consentimiento o de los que no sea posible conocer su preferencia. Aquí introduce, además digamos, del concepto de preferencia. Establece de inmediato una excepción, porque dice, a menos, o sea, aquí viene la excepción, a menos que la condición física o mental que impide otorgar el consentimiento informado o expresar la preferencia sea una característica necesaria del grupo investigado. O sea, cuando se trata de una característica necesaria del grupo investigado, se podría desarrollar esta investigación biomédica en adultos. En estos casos, no se podrá involucrar en investigación sin consentimiento a una persona cuya condición de salud sea tratable, de modo que pueda recobrar su capacidad de consentir. Bueno, esto es lo más complejo que hay, ¿ah? O sea, este último inciso es un inciso muy poco feliz, que fue introducida el día 17 de agosto del año 2017, está malo ahí el número, la fecha, ¿ya? Y fue introducida por una indicación del Ejecutivo, o sea, esto vino del Ministerio de Salud. Ese proyecto pasó al Senado y nunca fue discutido. Este inciso nunca fue discutido. En general, el proyecto se aprobó después en su totalidad. Adelante, por favor. Ya. Entonces, un poco como haciendo énfasis. Aún tratándose de personas que no sean capaces física o mentalmente expresar su consentimiento de lo que no sea posible conocer su preferencia, y además teniendo que la condición física o mental que impide otorgar el consentimiento de expresar su voluntad corresponde a una característica necesaria del grupo investigado, existe otra excepción que establece el legislador, que no se puede desarrollar la investigación sin consentimiento de una persona cuya condición de salud sea tratable de modo que pueda recobrar su capacidad de consentir. Nosotros sabemos que hay efectivamente patologías que son tratables y que pueden recuperar su capacidad de consentir, pero también las personas que están, no sé, con un cuadro agudo, ¿ya? Y que no pueden expresar su consentimiento, también en una condición médica común y corriente pueden recuperar su capacidad de consentir. Adelante. Bueno, en ese caso, en estos casos, al cual me acabo de referir, ¿ya? El legislador hace unas exigencias que tienen que ver con el protocolo de investigación. Y dice que respecto del protocolo, el protocolo debe indicar las razones específicas para incluir a individuos con una enfermedad que no les permite expresar su consentimiento o manifestar su preferencia. También se debe acreditar que la investigación involucra un potencial beneficio directo para la persona e implica riesgos mínimos para ella. Y esto lo último que atañe a toda la investigación, debe contarse previamente con el informe favorable de un comité ético-científico acreditado y con la autorización de la Secretaría Regional Ministerial de Salud. La siguiente, por favor. La siguiente. Ya. Hay otras exigencias. Y aquí viene algo como que uno podría decir, hay como cierta suspicacia. Dice el legislador, dice que los miembros del comité no deben estar vinculados directa ni indirectamente con el centro, ni con el investigador principal o el patrocinador del proyecto. ¿No? La otra cosa que dice que se deberá obtener a la brevedad del consentimiento, manifestación de preferencia de la persona que haya recuperado su capacidad física o mental para otorgar dicho consentimiento o manifestar su preferencia, cosa a la cual yo me había referido. Esta exigencia de que los miembros del comité no pueden estar vinculados
los miembros del comité que van a pronunciarse respecto al protocolo que incluye personas en esta condición, no pueden estar vinculados directa ni indirectamente con el centro. Eso no nos había tocado a nosotros en nuestra norma. Ni con el investigador principal o el patrocinador del proyecto. Esa es una causal, es una norma que es permanente. Si nosotros somos miembros del comité, no podemos intervenir en investigaciones que digan relación con una vinculación nuestra con el investigador principal o con el patrocinador del proyecto. La siguiente, por favor. La siguiente es. Bueno, hay algo que debemos rescatar nosotros de esta nueva normativa. Las personas con enfermedad es la posibilidad de otorgar voluntades anticipadas, ¿ya? Las personas con enfermedad neurodegenerativa o psiquiátrica podrán otorgar anticipadamente su consentimiento informado para ser sujeto de ensayo en investigaciones futuras cuando no estén en condiciones de expresar su preferencia. Bueno, está dicho, no es un buen discurso, pero en todo caso lo que se entiende es que las personas que sepan, ¿no es cierto?, que o que están padeciendo los inicios de una enfermedad neurodegenerativa o psiquiátrica, que el día de mañana los va a hacer perder su capacidad de ejercer su autonomía, pueden otorgar voluntades anticipadas previas, ¿ya? Y respecto a la investigación con menores, de edad se rige por lo dispuesto en la ley 20.120, la ley 20.120 no dice nada respecto a los menores, lo dice recién el reglamento, dice, con todo deberá respetarse su negativa a participar y continuar en la investigación. Ustedes saben que respecto a los menores rige el principio del mejor interés del niño, y eso es lo que consagra el reglamento de la ley 20.120. La siguiente, por favor. Ya. Bueno, todo el tema que estamos hablando ha sido objeto de tratamiento, yo diría, interpretativo y además de tratamiento bioético, de tratamiento respecto a la dogmática, ¿ya? Y aquí lo último que tenemos es una publicación de Lecaro y Sofía Salas, ¿no es cierto?, en la Revista Médica de Chile, que hay un editorial que es cortito, pero es muy interesante, ¿ya? Y yo diría que es muy logrado. Ahora, entre tanto, en el periodo previo se pronunció la CNEIS, hay otros pronunciamientos, y hay unos pronunciamientos que yo los traigo acá y que dicen relación con la parte jurídica, ¿ya?, que es importante para ver qué soluciones hay para adelante. Mi objetivo al final de esta presentación es concluir con algún objetivo. ¿Qué hacemos? ¿Ah? ¿En qué seguimos? Bueno, esta publicación dice: no se podrá desarrollar investigación biomédica. Lo que está haciendo esta publicación, de alguna manera, poner en un lenguaje, en esta parte a la que me refiero, poner en un lenguaje comprensible, ¿ah? Porque esto de poner un enunciado, después una excepción y después otra excepción, bueno, por supuesto que nos pierde incluso a nosotros los abogados, o sea, imagínense para el resto de las personas. La idea es que los bioticistas no deben andar ni con un código ni con la ley a cuesta. Esto debería estar internalizado. Para ello debe ser parte de un tratamiento doctrinario, digamos, ¿ah? Doctrinario, en que todos nos convenzamos de un tema, ¿ya? No se podrá desarrollar investigación biomédica en adultos que no son capaces física o mentalmente de expresar su consentimiento o de los que no es posible conocer su preferencia. Está dicho, aquí los autores dicen, esta es la prohibición absoluta, esto no es. Pero esta prohibición absoluta se suspende en situaciones en que la condición física o mental que impide otorgar el consentimiento informado o expresar su preferencia sea una característica necesaria del grupo investigado. Yo creo que esta forma de tratar la norma así aporta a su comprensión. La siguiente, por favor. Bueno, yo les decía que hay un tratamiento que es doctrinario, como ese que hace Sofía con Lecaro, ¿ya? Sin embargo, también hay otras interpretaciones que han ido por la vía doctrinaria, ¿ya?
que yo por razones de tiempo no las puedo poner todas, pero puse la más reciente que me parece además muy lograda. Hay además un informe que me parece de los informes el mejor, ¿ya? Que es el informe sobre asesoría parlamentaria, sobre una aproximación interpretativa del artículo 28 de la ley 20.584. Y esto lo hizo el abogado don Pedro Guerra Araya en noviembre del año 21. Y esto yo creo que fue de alguna manera reacción a una interpretación que había hecho el Ministerio de Salud respecto del tema a través del director jurídico en ese tiempo, el señor Himmler, apellido Himmler, ¿ya? Y que CENEIS le había consultado al Ministerio, a la parte jurídica del Ministerio, a la dirección jurídica del Ministerio, y se había pronunciado el colega Himmler de una manera en que realmente no había posibilidad ni de cambio, ni de interpretación, ni nada. La siguiente, por favor. Ya. Entonces, este abogado, a mi juicio, hizo una búsqueda tremenda. Dice que los hallazgos afectados, él lo que hizo fue, vio la ley, aplicó las normas del artículo 19 y siguientes del Código Civil. Las leyes uno las lee, pero las leyes hay que interpretarlas, ¿ya? Y la interpretación de las leyes pasa por diferentes criterios, ¿no es cierto? Entre ellos está, digamos, la posibilidad de acudir a bueno, primero el texto de la ley, lo que dice, el castellano. Después el espíritu de la ley. Cuando ese texto no es claro, va al espíritu. Bueno, y ahí va pasando y llega al elemento histórico. ¿Qué dice la historia respecto de qué es lo que se quiso decir o qué se discutió en esa ley? Bueno, este colega dice que los hallazgos efectuados en la indagación se basan en un análisis de las normas involucradas, las ideas fundamentales que están detrás de los cuerpos legales en que se insertan y la historia de su establecimiento debidamente documentada. El análisis efectuado permite concluir que habría un error lógico en la norma que compone los distintos incisos del artículo 28 de la Ley de Derecho a Libre. Este error, él propone, este error podría salvarse mediante un ejercicio interpretativo congruente con el sentido de las normas involucradas, de acuerdo a las finalidades que atienden, o bien mediante una reforma legal. Ya sabemos que los ejercicios interpretativos no han dado resultados, ¿ya? Por lo tanto, habría que llegar a una reforma legal. Yo creo de que hay otras vías en el camino. La siguiente, por favor. Ya. Entonces él sugiere dictar una ley que modifique la frase final del inciso primero del artículo 28 de la ley 20.584, subrayando la expresión no, quedando su texto definitivo del siguiente tenor. En estos casos, se podrá involucrar en investigación sin consentimiento a una persona cuya condición de salud sea tratable, de modo que pueda recobrar su capacidad de consentir. Y que en ese momento, por supuesto, al recuperar la capacidad de consentir, consienta en aquello, en lo que está en la investigación. Eso ya decía que esta indicación está en la historia de la ley. La otra proposición que hace la sugerencia es dictar una ley interpretativa en que se fije el sentido y alcance de la norma del artículo 28, inciso primero, permitiendo expresamente la investigación respecto de ese grupo de personas cuya condición de salud es tratable y por tanto su capacidad de otorgar consentimiento es recobrable. La siguiente, por favor. Ya, yo les decía antes, esta está puesta solo para dar fe de lo que estoy diciendo, de que la CENEIS le pidió un pronunciamiento a la dirección jurídica del ministerio y el resultado fue pavoroso. Dijeron que no había nada que hacer, que era perfectamente posible que los comités aplicaran la norma. La siguiente. Bueno, ahí eso sigue diciendo el colega. La última. Bueno, entonces, claro, él dice que es posible que los comités, digamos, continúen ahí, incluso puedan hacer seguimiento de estos protocolos. La siguiente, por favor. O sea, yo la puse ahí, pero la puse como elemento de prueba de que los ejercicios interpretativos, que incluso fueron fundamentados, porque en esa oportunidad CENEIS había hecho un enorme desarrollo del tema para dar a conocer digamos, lo incómodo, lo incongruente, lo inaplicable a norma del artículo 28, y sin embargo, digamos, no pasó nada. Bueno, aquí tenemos otro pronunciamiento que es del CEREMI de la región metropolitana, don Benjamín Gonzalo Soto Brand, ¿ya? Y entonces él, pronunciándose respecto a las normas, ¿cierto? Concluye, adelante, la siguiente. Entonces dice, se informa a los comités éticos científicos que se debe indicar
¿Qué debe indicar el investigador? La documentación a presentar es la siguiente. O sea, el investigador tiene que presentar a CEREMI las siguientes antecedentes. Carta conductora dirigida al CEREMI, ¿ya? Protocolo de investigación completo, cuestionario, pautas, póliza de seguro, manual del investigador, entre otros, con timbre del SEC acreditado. O sea, esto ya pasó por el Comité de Ética. Iría a un segundo momento a la CEREMI de Salud, y en este caso quien habla es el CEREMI de la región metropolitana. ¿Ya? Copia del consentimiento y o asentimiento con timbre del SEC acreditado. Certificado de resolución fundada e indicar los razonamientos éticos a los cuales ha arribado el SEC para determinar que la investigación involucra un potencial beneficio directo para las personas e implica riesgos mínimos para ellas. Este documento debe incluir nombre completo, bueno, ahí aparece más detalle. Carta de autorización del director del establecimiento que se va a desarrollar, ¿ya? Currículum y certificado del investigador principal con timbre del SEC, resolución de la Agencia Nacional de Medicamentos, si corresponde, y certificado de autorización sanitaria del establecimiento donde se llevará a cabo la investigación. Ustedes comprenderán que esto es, me permito decir yo, por supuesto, al final conversémoslo, que esto es prácticamente una revisión del protocolo del proyecto. La siguiente, por favor. Bueno, le decía yo que cuando la norma, ¿no es cierto?, las normas jurídicas vigentes, y aquí tenemos los estándares de acreditación de los comités, en este caso las bases éticas de la decisión de los comités, y que esta es la norma ministerial aplicable, dice, en sus revisiones el SEC debe aplicar de manera coherente y consistente las pautas internacionales en ética de la investigación y los instrumentos de derecho humano, así como las leyes, reglamentos y políticas nacionales sobre la materia. Y los SEC deben tener como referencia para sus revisiones y evaluaciones, entre otros, y ahí dice la creación del SINCI, las pautas SIOM. Bueno, ahí aparece citado un conjunto de normas que nosotros conocemos en general como soft law. Perdón, la siguiente, por favor. Bueno, ¿qué es lo que hemos estado haciendo nosotros? Lo que nosotros hemos estado haciendo, en general, es revisando los protocolos y, a mi juicio, malamente, confiando que la CEREMI va a hacer lo suyo. ¿Ya? ¿Qué proponen Lecaros y Salas? Dice que los SEC acreditados puedan tener una mirada crítica respecto de la forma en que quedó redactado el actual artículo 28, y que haciendo uso de su plena autonomía y libre de toda presión o injerencia externa, puedan iniciar un proceso de interpretación normativa y de deliberación caso a caso de los eventuales proyectos en esta área que les corresponde evaluar. Esperamos que en esta elaboración de una futura, esperamos que en la elaboración de una futura legislación sobre investigación científica con seres humanos puedan ser consultados los expertos en el área, de modo de contribuir a garantizar el acceso de los bienes asociados al desarrollo de la investigación con todas las personas sin exclusiones arbitrarias. Por supuesto que así debe ser. Yo creo que esta proposición que ellos hacen, yo coincido con la proposición, sin embargo creo de que debemos tener una condición un poquitito más plena de que por qué el proyecto, el proceso, mientras no haya una modificación legal, y una modificación legal que dé plena fe de su comprensibilidad y aplicabilidad en resguardo de los derechos de las personas exista, nosotros tenemos que aplicar los criterios de los comités, pero aplicarlos de manera reforzada. Ya me voy a referir a eso. La siguiente, por favor. Bueno, aquí está la circular 6, es la circular que faculta a la CEREMI para, en el fondo, intervenir en el que hacer en los comités de ética de investigación. ¿Y cuál es la forma más firme en que la CEREMI interviene en los protocolos de investigación? Por la vía del proceso de acreditación. Los comités, para poder actuar, tenemos que estar acreditados. Y si nosotros nos apartamos de ello, existe la posibilidad que previo sumario sanitario, la CEREMI, ¿no es cierto?, nos quite, nos suspenda o nos quite la acreditación. Por lo tanto, nosotros ahí, digamos, tenemos que dejar de actuar. La siguiente, María Angélica, te quedan 2 minutos.
Me quedan 2 minutos y me queda 1 minuto para terminar. Adelante, adelante, la siguiente, por favor. Gracias. Ya. Entonces, a modo de conclusión, corresponde a los SEC, a través de un proceso inclusivo de discusión y deliberación, revisar y eventualmente aprobar, no estamos obligados a aprobar siempre, los protocolos de investigación que incluyan personas en la condición del artículo 28 de la Ley de Derecho a Vivir. La función del CEREMI, y esto por favor le debemos nuestra mente, si circunscribe la contratación del cumplimiento de requisitos formales exigidos en la norma. No trae el fondo, perdón, la anterior. No, la que estaba mostrando recién. Bueno, a modo de conclusión, justamente, la CEREMI no puede entrar al fondo del tema. Si la CEREMI entra al fondo, se está arrogando una atribución que compete a los comités. Y constitucionalmente no puede arrogarse ningún órgano, puede arrogarse facultades que la ley no le ha conferido. En derecho público solo puede hacerse aquello que la ley específicamente nos autoriza. CEREMI no puede atribuirse a la revisión del protocolo por estar fuera de sus facultades legales. Se hace clara la necesidad de implementación de la Comisión Nacional de Bioética, creada por la ley de investigación. Mientras tanto ello ocurre, yo creo que los comités de ética e investigación tenemos que reforzar nuestro quehacer frente a situaciones de este tipo. ¿Cómo lo reforzamos? Entrando a la calidad de la investigación. Después, yendo a los sujetos, cuáles son las protecciones, cuáles son los ayudas, los apoyos. Recordemos que la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad lo que dice es que las personas tienen que contar con los debidos apoyos para poder ejercer su autonomía. Las personas deben ser autónomas. Si la sociedad les impone alguna barrera, simplemente la actividad del Estado y de las personas que intervenimos en cada situación es en el fondo, salvar esos apoyos y brindar los apoyos que sean necesarios. Por lo tanto, yo hago una invocación a la Comisión Nacional de Bioética, mientras tanto, en reforzar la labor de los comités de ética e investigación en el resguardo y protección de los sujetos de investigación. Muchas gracias. Agradecemos a María Angélica por su clara e interesante exposición. Ahora pasamos a un breve tiempo de preguntas. Si alguien tiene alguna, puede levantar su mano virtual y le damos la palabra. ¿Y la escribieron en el chat, Karina? ¿No? ¿Tenemos en el chat? No, en el chat no tenemos ninguna. Vale. Estamos atentos entonces a la mano virtual. Bueno, llegó una por chat. Gracias por la exposición de la abogada. Pregunta si existe vínculo entre miembros del comité, colegas y el investigador, ¿qué se debería hacer? Perdón, ¿puedes repetirla si existen vínculos? Sí, si existe vínculo entre miembros del comité, colegas y el investigador, ¿qué se debe hacer? Ya. Lo que pasa es que tenemos nosotros siempre, la situación de conflicto de interés está en la normativa permanente, ¿ya? De los comités de ética de la investigación. Y ahí hay que ir a, digamos, cuál es la vinculación que nosotros tenemos con esas personas. Ahora, lo que dice la norma en este caso, que si existe vinculación con el protocolo, con el patrocinador, con el investigador, esas personas no pueden actuar en la revisión de este protocolo. Si se trata en general de situaciones, rige la norma del conflicto de interés, ¿ya? Que está en el sistema normativo aplicable a la revisión de protocolos de investigación, y ahí hay que declarar el conflicto de interés. Hay que ver cuál es el grado de vinculación que existe, si existe amistad, enemistad, y eso. Oye, perdón, María Angélica, y si se descubre que efectivamente en la revisión de un determinado protocolo no se declaró ¿Intervino? conflicto de interés, ¿No ¿cuál es se la forma manifestó? de hacer la denuncia? ¿Cuál es la ruta? ¿Cuál es la ruta? Bueno, la ruta sería al propio comité, primero va a ser como presente una situación de consideración, y eventualmente también a la CEREMI, porque eso correspondería a una actividad de supervisión de la actividad del comité.
Excelente, muchísimas gracias. También queríamos preguntar si nos puede hablar un poco en relación a la investigación formativa, a la investigación educativa y el tema en cuestión de la conferencia de hoy. Ya, mira, en realidad yo no enfrenté estos temas porque de alguna manera, digamos, toda la investigación que se desarrolla en las universidades, entre ellas la investigación a que tú refieres, ¿no es cierto?, es una investigación que, digamos, la va a ver el comité de ética de la institución, en este caso de la universidad, ¿ya? Por lo tanto, si se dieran situaciones en que hay, digamos, un colectivo, una población que es vulnerable, ahí cae el típico tema de los alumnos. Los alumnos son vulnerables por naturaleza, ¿ah? El SINKI se refiere a los alumnos y el SINKI se refiere en general a toda situación en la cual le resulta fácil al investigador reclutar a un sujeto de investigación, estamos frente a una situación sospechosa, ¿ya? ¿Por qué le resulta fácil? Porque los estudiantes los tiene a mano, porque los estudiantes pueden tener incluso dificultades para rehusar, ¿ah? Pueden no tener, pueden no estar en pleno ejercicio de su autonomía al, por ejemplo, rehusar el ingreso a una investigación y en ese caso el estudiante, yo no digo que el investigador lo haga precisamente para presionar, pero lo importante, y es lo que se busca, es que el sujeto que va a incorporarse a una investigación pueda ejercer su voluntariedad. Y la voluntariedad implica de que no puede ser objeto de el día de mañana de malestares, de amenazas, de ninguna situación que pueda afectar. Por otro lado, está la posibilidad de que el estudiante considere que el hecho de participar en una investigación lo va a poner en una condición de preferencia respecto de sus otros compañeros, porque él aceptó ingresar a la investigación del profesor, ¿ya? Por lo tanto, los comités de ética, a mi juicio, tienen que estar muy alertas a las situaciones en que, a mi juicio, de modo muy excepcional pudieran reclutarse estudiantes. Siguiendo el mismo criterio de esta norma, debería integrarse solo en la medida en que la investigación no pueda realizarse en otro colectivo, ¿ya? Y aparte de eso, con todas las precauciones y con todas las advertencias de que y eso debería estar escrito en el documento de consentimiento informado, de que la incorporación a este protocolo no implica ninguna ventaja académica. No implica desventaja ni ventaja académica, de la cual pueda valerse el día de mañana. Muchísimas gracias, María Angélica. También nos preguntan, dice, quisiera saber si hay un límite de tiempo o tiempo promedio que toma la Seremi para pronunciarse acerca de los protocolos enviados para evaluación en relación a los sujetos del artículo 28. Yo creo que está Karin entre los asistentes, Karin Barrientos, y yo creo que Karin puede informar. Yo diría que ha ido siendo más corto, pero eso, yo les digo, sucede a espaldas del comité. Nosotros aprobamos un protocolo y le decimos al investigador, y eso incluso aparece en el acuerdo, ¿ya? Acuerdo sujeto al artículo 28 de la ley, ¿ya? O sea, el investigador sabe que tiene que acudir a la Seremi. Insisto, no para la aprobación definitiva del protocolo, sino para la constatación que va a hacer la Seremi de los requisitos formales que aparecen en esa circular, a la cual yo me referí, que es la norma sobre acreditación. Muy bien, gracias. Y otra pregunta más, ¿qué pasa con los sujetos que se esperaba que se recuperaran? Finalmente fallece, por ejemplo, un paciente en UCI. No hay nada que hacer. O sea, yo creo que la norma de que los pacientes puedan recuperar su capacidad de consentir, si nosotros miramos en las normas de reforzamiento, de apoyo, debiera haber en el intertanto un documento, o sea, debiera haber un proceso de consentimiento informado respecto de la persona que, entre comillas, tiene a su cargo ese sujeto, ¿ah? O su representante legal. ¿Te fijas? Porque ya ves tú, en el caso que me señalan muy bien
de que qué pasa si fallece, nos encontraríamos con un sujeto que ingresó sin la capacidad de consentir, respecto del cual nadie se pronunció y que falleció. O sea, se perdió la oportunidad de que pudiera haber, digamos, consentido ex post. Claro, muchas gracias. También nos preguntan respecto a investigación formativa, ¿qué pasa cuando una investigación se aborda desde la misma práctica que realiza el docente en el día a día y quisiera comunicar sus prácticas y resultados logrados? Bueno, esa investigación es muy compleja. Es muy compleja y además topa con otras áreas, con otros temas, ¿ya? Que es topa con la protección de la intimidad de los sujetos que que son parte de la investigación formativa. Cuando quiere dar, ¿no es cierto?, quiere informar de aquello, ¿ya? Es tan problemático como la investigación en aula. ¿Es necesaria la investigación formativa? Sí. ¿Es necesaria la investigación en aula? Sí, claro que sí. Pero es difícil la investigación en aula, porque incluye a los estudiantes, ¿no es cierto? Más complicado que son niños, incluye la imagen de los estudiantes, incluyen la espontaneidad de los estudiantes que están en un escenario que no es un escenario específico como es el escenario de la investigación. Ellos están en el aula, están en actividad de clases. Así que yo creo que no debe descuidarse el resguardo ético de ese tipo de investigación. Esa es mi idea. Muchas gracias. También nos preguntan, ¿qué opina usted de la situación en que un médico tratante de un paciente es también el investigador de un protocolo y él trata de incluir ahí a su paciente? Bueno, la calidad de tratante e investigador está considerada en las normas éticas internacionales. En nuestro esmirriado panorama normativo nacional no está, ¿ya? Pero ahí es muy importante que se pueda separar, que no sea el propio tratante el que, por ejemplo, participe con el sujeto en el proceso de consentimiento informado, sino que lo haga un tercero, porque la posibilidad de coerción, o dicho de otra manera, la falta de voluntariedad que puede darse respecto del sujeto de investigación es altamente posible. Oye, María Angélica, mira, en relación a las preguntas que han hecho algunos asistentes en lo de investigación formativa y social, se me ocurren dos situaciones que me gustaría ¿cómo lo enfocarías tú desde el punto de vista de la perspectiva legal? Uno, una investigación formativa, por ejemplo, que se está haciendo por profesoras diferenciales en un colegio en donde hay personas discapacitadas mentales, por ejemplo. ¿Qué resguardo habría que tener particular en esa situación para respetar esto de esta ley ¿cómo se llama?, que protege particularmente a las personas que tienen problemas mentales? Sí, yo primero que nada, yo creo que todo el tema del artículo 28 en la investigación social debiera ser objeto de un enfrentamiento específico, ¿ya? Porque hay algunas normas de lo que nosotros nos hemos referido que son complejas de aplicación tanto en la investigación formativa como del área educativa, ¿ya? Así que una de las fallas que tiene nuestro sistema normativo de investigación en seres humanos es que en la inclusión de la investigación social, como ustedes saben, no está en la ley 20.120, no obstante que los artículos relativos a consentimiento informado, que están en los artículos 10 y 11, parece la ley 20.120, hablan solo del consentimiento informado, no le ponen apellido, ¿ya? Pero la ley en general va refiriéndose a la investigación biomédica. Por lo tanto, la interpretación, no es interpretación, pero es un agrandamiento, digamos, que se produjo respecto del sistema normativo aplicable, se produjo uno por el reglamento de la ley de investigación y además por estas normas del sistema
sistema, digamos, de revisión ética de los protocolos, que es una norma ministerial. Así que yo creo que ahí habría que hacer tremendos ajustes. Sin embargo, en la misma tesis que yo sostengo, ¿no es cierto?, en el sentido de que los comités de ética no debemos estar en una posición tan cómoda, sino que debemos ver, a ver, cuál es el objetivo, cuál es el principio que hay que resguardar. Si el principio de la norma y el principio de nuestro quehacer como comité de ética, si no nos vamos a la casa, es resguardar a los sujetos de investigación, veamos de qué manera en una investigación social, y por ejemplo en un colegio se puede resguardar aquello. ¿Es probable que lleguemos a la conclusión que no se puede realizar la investigación? Es probable, pero es muy difícil. Si uno busca mecanismos intermedios, va a encontrar, puede encontrar. Yo no quiero dar un pronunciamiento respecto de ese caso, pero uno pudiera o debería encontrar situaciones a través de las cuales puede, resguardando la norma, posibilitar el desarrollo de la investigación social y de una investigación de tipo formativo. Muchísimas gracias, María Angélica. Estamos en la hora, así que para cerrar, nuestro director, el doctor Manuel Santos, dará unas palabras. Bueno, quisiera agradecer a María Angélica Sotomayor por su excelente presentación. Yo creo que nos ha dejado con muchos cuestionamientos, y eso es bueno, porque obliga a pensar sobre estas situaciones. Y aquellos que estamos involucrados en comités de ética o en la enseñanza de la ética y la bioética en distintos estamentos universitarios, por ejemplo, es muy importante que nos planteemos cómo enfrentar algunas de estas situaciones que hemos discutido en esta clase magistral. Así que yo agradezco enormemente a la participación de María Angélica, con quien nos conocemos muchos años, y somos grandes amigos y participamos en muchas cosas juntos en eventos que tengan que ver con la difusión de normas de investigación desde el punto de vista ético y legal. Así que muchas gracias, María Angélica, de nuevamente, y agradezco a todos los y las participantes por haberse inscrito en nuestro seminario, y ojalá que esto les sirva. Hemos grabado esta presentación, así que le vamos a hacer llegar la presentación, el video, a través de mail, para que lo puedan utilizar en la medida que ustedes lo estimen necesario. Así que muchas gracias, Karina, por tu manejo del seminario, y muchas gracias, María Angélica, por supuesto, y muchas gracias a todos ustedes. Que estén muy Muchas gracias. Muchas gracias. Los estaremos invitando a nuestras próximas actividades. Saludos y buenas tardes. Saludos. Gracias.